El taller de esta noche se llama Transformación de un jardín cuando estamos bajos en presupuesto. Y lo que podemos hacer es hablar acerca de estos pasos de transformación, lo que podemos hacer nosotros mismos y también si es que necesitan guía profesional, cómo se podrían beneficiar de ella. Entonces, es a través del botón de preguntas y respuestas. Quiero darle las gracias a Valley Water por patrocinar el taller de esta noche y presentarles a Nick Simard de Valley Water. Nick, si puedes, por favor, tomar la palabra y te voy a dejar el foro libre para ti. Perfecto, gracias Pamela. Gracias por venir el día de hoy a todos. Mi nombre es Nick Simard, soy un especialista en conservación de agua aquí en Valley Water y estamos muy contentos de que vengan esta noche a este taller acerca de cómo transformar estos jardines con un presupuesto bastante bajo. Y vamos a hablar acerca de todos los recursos que pueden contar ustedes en Valley Water. ¿Por qué es importante la conservación del agua? Bueno, me parece que es un tema muy central. Sabemos que todos queremos ahorrar dinero, pero también conservar agua no solo nos ahorra dinero, sino que al conservar agua también nos ahorra dinero y energía, y a todos, desde la red eléctrica en general. Y eso también asegura que tengamos eh, un recurso de agua, una fuente de agua bastante confiable en el futuro. Cada gota que ahorremos es una gota que no vamos a necesitar importar o sacar del suelo. Así que si podemos ver aquí cuál es el uso o el consumo de agua en el condado, un poco más de la mitad de esa agua se usa bajo techo, dentro de eh, de nuestras viviendas, y la otra mitad es al aire libre. Mucho de este consumo es en los inodoros, las duchas, y eso es algo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Es decir, conservación en el caso de usos, ¿no? Para que no haya goteos. El 12% se va en goteos. Digamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí una vista en general. Hay muchos programas gratis y muchos recursos que Valley Water ofrece. Y aquí tenemos una lista de esos recursos. No lo voy a decir en detalle, sino vamos a pasar a hablar un poco de ellos durante esta presentación. Tenemos incluso recursos gratis. Por ejemplo, si tenemos cosas que podemos usar bajo techo, como aereadores, y, y- y también tenemos las cabeceras del agua. También tenemos guías de plomería práctica y unas guías también que nos pueden ayudar para en formato PDF. También los pueden pedir una copia física. Creo que es algo que sería bueno que lo tengan. Se los vamos a enviar con todos estos objetos y que no les va a costar, ni siquiera les vamos a cobrar el envío, siempre y cuando ustedes lo usen. Bueno, también le ofrecemos servicio de paisajismos. Tenemos un programa si tiene un sitio residencial o comercial. Podemos venir y tenemos un profesional que puede prender su sistema de irrigación y checar el medidor de agua. Van a ver, inspeccionarse goteos o reparaciones que se deben llevar a cabo. O si algo no está roto, pero quizás necesite una reparación porque está ineficiente, puede recibir quizás un reembolso para mejorar la eficiencia del agua. Es un programa completamente gratuito y si es dueño de un negocio o maneja una propiedad muy grande o industrial, comercial, más mediocre, tenemos un programa grande de paisajismo que analiza el paisajismo y para ver cuándo debe de recibir un agua, dependiendo del tipo de plantas o si hay césped, y dar un presupuesto específico para ese sitio. Habrá una meta específica y también el programa de reembolso de paisajismo es más relevante a este webinar. Pueden recibir hasta $3,000 por reemplazar paisajismo que utiliza mucha agua, como, bueno, albercas y césped, a diferencia
Pamela y compañía nos van a dar mejores ejemplos y también para sitios comerciales. Tenemos un programa de mantillo, o si tiene una propiedad multifamiliar o comercial, podemos dar un reembolso más bajo también, pero también puede haber un reembolso. Y también tenemos la asistencia de diseño de paisajismos. Si por medio de este programa reciben diseños básicos y después de 1 a 2 horas de consulta por $200, si terminan el proyecto, los requisitos, van a recibir esos $200 de reembolso. Típicamente, como referencia, el típico diseño de paisajismo son 800 hasta $2,000. Un recurso que pueden utilizar muy bien y también ofrecemos muchos recursos de cómo hacerlo usted mismo en línea. Pamela y compañía les van a mostrar de cómo hacerlo en un presupuesto fijo y habrá más apoyo con diferentes formas o Calscape, que es la Sociedad de California de Plantas. Y vamos a la siguiente diapositiva. Con otros elementos de este programa tenemos mejoras de irrigación, las encuestas gratuitas se acaba de informar. Si quieren convertir ciertas áreas fuera de su césped en un sistema de goteo, también ofrecemos eso. Si quiere irrigación externa, lo que debe estar limitado. Pueden tener los modelos más sofisticados y controladores también inteligentes. Es una buena forma de tener más autonomía sobre su sistema de irrigación y tiene acceso conectándose a su teléfono. Lo pueden conectar con muchas buenas herramientas, también como sensores. Y ofrecemos rebates para eso también, lo que son reembolsos. Y también el programa de capturar agua. Si quieren reunir el agua pluvial, se puede capturar en este webinar. Tendremos información de eso. Si tiene un jardín de agua pluvial, lo puede ver como estas fotos del lado izquierdo y derecho. Ofrecemos reembolsos también. Y trabajan muy bien con el paisajismo también. Tenemos un programa de reembolso en relación a las aguas grises, de cómo volver a utilizar su agua de la lavadora, cómo la pueden enviar a flores, árboles y plantas mismas. Le damos un reembolso de $200 a $400 dependiendo qué tipo de sistema tenga. Y desecho de agua, también tenemos este programa, este servicio, ordenanza. Si ven que el agua se está desechando, digamos, vamos a indicar ese sitio que se está desperdiciando agua. Me levanto muy temprano en la mañana, por ejemplo, y veo las cabezas de irrigación que están dañadas, o quizás el dueño de la casa no lo ve y no ve el sistema de irrigación. Y yo tengo una oportunidad de reportarlo, enviar una carta por correo indicando que se está desperdiciando agua de esa forma y tendrá una oportunidad de arreglarlo. Bueno, adelante, el taller de esta noche está organizado en 6 elementos. Primero, comenzaremos con lo que es, ¿cuál es esta visión? Darle orientación y cuando quieren hacer un cambio en su paisajismo, hablaremos de los elementos clave de su jardín para que puedan determinar sus prioridades. Y también hablaremos de cuáles son las cosas que realmente en las que pueden invertir al tener un profesional, o cosas en las que van a invertir que será un poco más caro hacer el trabajo, y cosas en las que pueden ahorrar. Mientras hacen su transformación, vamos a en ese momento entrar en otros recursos de cómo pueden ahorrar dinero eh, en forma creativa, y tendremos pensamientos finales de la importancia de hacer este tipo de trabajo. Bueno. ¿Cuál es la visión? ¿Por qué estamos haciendo este proyecto de transformación de paisajismo? Al principio había césped, como pueden ver, y bueno, no es tan inspirador
una vez que ya lo estoy viendo. Quizás en varios estados, y hay cosas que imagino que podríamos hacer para que se pueda mejorar mucho. Y esto requiere que nosotros comencemos a soñar un poco o imaginar. El paisajismo y trabajar en el mismo es un trabajo que no es solamente de cambiar una planta por otra, es acerca de crear una experiencia. Me gusta decir que la jardinería es un arte de rendimiento, cambia diario, va a crecer y el año que entra será diferente que este año. Tomen un poco de tiempo para imaginar qué quieren hacer o qué les interesa. Pueden anotarlo, piénsenlo. Una de las cosas que siempre escuchamos de la jardinería es que las gentes quieren utilizar el espacio que está afuera. Pueden comer con amistades o hay una oportunidad de crear una transición de una parte del jardín a otra o pasajes secretos también. Y muchas gentes quisieran tener muchas flores adicionales en el camino que les traiga deleite a sus ojos, simplemente también un camino que los lleve por medio del jardín y preferiblemente uno que dé vueltas y no sea derecho. Y también puede haber una función para agua o dos. O también tienen hijos o nietos, eh, sobrinas, sobrinos y quieren crear un lugar para ellos donde puedan jugar en el jardín, un jardín para niños. O muchas veces nuestros sueños eh, se disminuyen porque no tenemos suficiente dinero y no tenemos un hada que nos traiga el dinero. Bueno, podemos ver a la comunidad en relación a los recursos y recursos fuera de lo normal para crear algo que sea único para nosotros, algo que pudiéramos disfrutar y que vamos a cuidar y estaremos dispuestos a hacerlo en los siguientes años. Nos va a traer una cantidad de placer muy intensa. Bueno, ¿cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta en el jardín? Bueno, cuando comenzamos a hablar de los diseños del jardín, tenemos que dividir nuestra conversación en qué elementos están presentados, que son elementos de infraestructura. De otra forma, son las cosas que tenemos que construir para poder mantener el jardín o para poder utilizar el jardín. La infraestructura es tomando en cuenta la plomería. Bueno, la plomería es agua, pero las instalaciones eléctricas, las superficies y pensar de el jardín o el paisajismo en relación a un espacio que tienen afuera. ¿Cuáles son los muros, los pisos, los techos? Si hay algunos. Son elementos de infraestructura que debemos ver y la funcionalidad también es contestar la pregunta de cómo nosotros vamos a utilizar este jardín. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para sacarnos a este espacio? Hay un parte en particular del jardín en la que se quiere enfocar y también en funcionalidad. Tenemos que incluir muchos de los elementos de diseños de jardines en los que no hay control, digamos. ¿Cuál es la calidad de sol, digamos, en el paisajismo? ¿Cómo se mueve el agua en el jardín? Hay lugares específicos que tienen sombra. Estos son elementos del jardín que vamos a tener que resolver mientras hacemos el diseño y nuestra construcción. Bueno, veo aquí el techo que está ocurriendo con estos conductos del agua y hay un recurso donde podemos guardar esta agua en el jardín y utilizarla para ayudar y reducir la irrigación y ayudar a las plantas. Vivimos un lugar que tiene topografía o hay consideraciones de colinas. Estamos arriba o abajo de una colina. Hay erosión también. Todos estos.
temas son elementos que van a contribuir a la complejidad de este diseño, lo cual es la calidad de nuestra tierra. Mucha gente no lo toma en cuenta y cuando hablamos de la calidad de tierra estamos pidiendo no solamente si tiene lo que es arena o a lo mejor tierra regular o arcilla, es como una esponja, digamos, o tiene sol o tiene sombra, un poco de ambos. ¿Y cuáles son las experiencias usuales que tienen que llevar a cabo? Aquí es un jardín que es muy bonito, tiene un camino, pero lo más importante, y puede disfrutar y sentarse aquí en el jardín. ¿Cómo vamos a movernos en este jardín? Hay áreas de reunión que tenemos que crear. ¿Cómo vamos a mantener los materiales que fueron utilizados? Utilizar el costo efectivo, que puedan mantener el agua, que el agua pueda fluir. Jardín que yo he diseñado en la parte derecha inferior. Este camino no era un camino en este jardín, simplemente era césped, pero cuando pusimos ese camino y va hacia la parte trasera del jardín, es más que un camino, es un misterio. Inclusive ahora me da curiosidad qué hay atrás una vez que uno da vuelta. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y mientras que estemos plantando o construyendo estructuras que den sombra, y también privacidad, por supuesto, tal vez nuestro vecino tenga un bote muy feo, un yate muy feo. Hay muchas presentaciones en las que he tenido que conversar acerca de botes o de vehículos de recreación o algo muy grande como un autobús. Y hay vecinos que tienen que ver eso cada vez que manejan por ahí. Entonces la privacidad es algo muy importante. Queremos tener plantas medicinales y que podamos comer también. Queremos atraer a ciertas especies de vida salvaje, insectos, aves. Entonces tenemos, por ejemplo, incluso lagartos de reja. Si no queremos, y lo que no queremos tener son lo que se llaman chinches. Bueno, esos fueron algunos elementos de nuestro elemento. Y fue una lista bastante grande, tengo que admitirlo. La pregunta ahora es cómo empezamos a organizar nuestras prioridades. Creo que es importante empezar con el elefante dentro de la habitación, para decirlo así. Lo más caro que van a tener que enfrentar en este paisaje es todo lo que tenga que definir una estructura. Es esencialmente materiales duros que crean, generalmente, los pisos, las paredes, los techos de nuestras habitaciones jardín, o también en espacios al aire libre. Como ven en este par de ejemplos aquí, son espacios relativamente pequeños y este material, esta estructura es muy importante. Y lo que queremos hacer es minimizar eso en nuestros paisajes, en lugares en particular donde vamos a recopilar agua o material vegetal que no sobreviviría y donde necesitaríamos estas superficies duras para poder disfrutar de este espacio. Hay que poner en la balanza lo que estamos invirtiendo y lo que vamos a obtener de estas estructuras y de lo que vamos a invertir en las plantas. Por eso quiero que presten atención al proyecto que tenemos a mano izquierda en esta imagen. Hay una entrada muy angosta, es algo un poco, nos confunde un poco. Y vean también que no sabemos dónde está la entrada.
nadie en realidad sabría que esta es una estructura o dónde está la puerta frontal, porque es un espacio muy angosto. Entonces hemos recreado este espacio como si fuera la primera habitación en la que uno entra, si entra a mi casa. Ahora veo aquí hay preguntas que están levantando las manos, personas que me están levantando las manos, y me gustaría quieren preguntarle a Ana o a Brent, y queremos saber por qué hay tantas manos que están levantadas. Tenemos que pasar por la sección de preguntas y respuestas porque no podemos responder a las manos levantadas. Así que tal vez debamos abrir la caja de chat y preguntarle a las personas por qué están levantando sus manos. Otra cosa en la que deberían invertir en este paisaje es la iluminación al aire libre. Muchas personas piensan que eso es un lujo, pero la realidad es que ahora tenemos días cortos, pero todavía el clima está muy bonito. Y para poder usar estos cuartos al aire libre, mm, es algo esencial, la iluminación. Y puede ser iluminación de bajo voltaje. Se puede hacer algo muy simple, solamente para iluminar, digamos, los caminos, los senderos y obviamente tener los paisajes en los que vamos a estar caminando dentro de nuestro jardín. Tener estos senderos bien iluminados es importante. Algo a lo que quiero que presten atención es asegurarse y que, bueno, también tengan esto en consideración, lo que se llama el movimiento del cielo oscuro. Los cielos oscuros es un enfoque de cómo se debe iluminar las áreas al aire libre, que se asegura que estas luces no se vayan a confundir con la iluminación del cielo. Hay aves y otras criaturas nocturnas que pueden apagar esta iluminación, entonces, o que dependen de la oscuridad y es necesario apagar esta iluminación en la noche. Entonces, esta iluminación al aire libre es algo que deben considerar. No, generalmente no pensamos en esto cuando estamos pensando en paisajes, pero es importante. Otra cosa es la irrigación. Incluso si están planificando eh, reducir la irrigación a lo más esencial, tampoco podemos pensar en que no podemos tener un sistema de irrigación porque el material vegetal es algo saludable y robusto. Pero después de un tiempo, y eso está muy bien, pero después de un tiempo vamos a necesitar irrigación para poder establecer estas plantas. Así que la irrigación es infraestructura importante, es un elemento muy importante en su jardín. Pero lo más importante que nos gustaría que ustedes, por favor, se concentren en esto conforme van empezando a hacer sus prioridades, a listar sus prioridades para su paisaje, es lo que llamamos el enfoque del agua de la lluvia, el agua que cae. Es uno de los elementos más importantes al construir un paisaje saludable, resistente, vibrante. Y se empieza con el suelo. Tener suelo viviente, saludable, es lo número uno para tener un paisaje saludable. Vamos a hablar de eso un poco. Lo segundo más importante es capturar el agua de la lluvia. La razón por la que llamamos un enfoque de agua de lluvia es porque estamos evaluando todos los paisajes como si fueran un, un ecosistema en sí mismo. Lo que estamos notando es que cae el agua ahí, es decir, lo que cae de la lluvia. ¿Dónde cae? ¿Es en el techo? ¿Y por dónde se va de su propiedad? ¿Se va por las aceras, por las banquetas? Es importante saber y conservar la mayor cantidad de agua de lluvia posible para tener un suelo bastante vivo y saludable. Lo primero que hay que hacer es capturar esta agua de la lluvia con un suelo que se absorba como esponja y para poder capturarlo y después usar las depresiones naturales dentro del paisaje para redirigir esta agua hacia donde está su paisaje. Es algo muy importante. El tercer elemento es seleccionar plantas apropiadas al clima de esa localidad. California tiene muchas plantas nativas y hay algunas con las que ustedes pueden contar aquí en su condado y que son apropiadas al clima.
incluso en climas que son mediterráneos. Lo que queremos hacer es encontrar y plantar esas plantas porque están adaptadas a nuestro clima. No van a necesitar adicionalmente recursos. Y eso es algo importante a considerar, sobre todo porque les ahorra dinero. Una inversión en irrigación, es una inversión considerable. Queremos asegurarnos de que tenemos una irrigación muy eficiente y que tengamos que sea fabricada de la mejor manera, diseñada de la mejor manera, instalada correctamente para poder mantenerlas, para poder cuidarlas, y tenemos que evaluarlas un par de veces al año y también tener los controles de irrigación apropiados para que cuando hagamos funcionar esta irrigación no sea solamente, bueno, vamos a prenderla el martes. No, sino que sea de una manera sistemática para poder ahorrar el agua. Estos son los cuatro componentes de las cosas más importantes para tener un paisaje saludable, vibrante, y también tener un lugar en donde podamos vivir nosotros mismos por mucho tiempo. Ahora, vamos a hablar acerca de cuánto van a gastar en estas cosas. La planificación es muy importante. Yo creo que ya han oído esta frase: midan dos veces y corten una sola vez. Eso aplica también en el diseño de los paisajes. El dinero que van a gastar en planificación es lo más importante, es el dinero más importante que van a invertir, porque les va a ayudar a decidir si van a asignar ese dinero en su presupuesto. Ustedes tienen que pensar que van a gastar como un 10 o 20% de su presupuesto en el proceso de planificación. Si van a gastar, digamos, $10,000 en su paisaje, ustedes en realidad van a gastar $11,000, $10,000 en instalación y los otros $1,000 en planificación. Ahora, las buenas noticias es que en el área de Valley Water ustedes pueden recibir estos servicios de diseño de paisaje por algo mínimo, ¿no? Pueden ahorrar dinero en la planificación también, pero no se salten este paso. Como les mencionamos, en el enfoque de capturar agua de lluvia, el suelo es lo más fundamental de un paisaje saludable. Cada dólar que ustedes inviertan en este suelo saludable, lo van a recibir, lo va a volver a ustedes. ¿De qué manera? Como plantas saludables y con un paisaje resiliente. Ese presupuesto de irrigación va a conservar el agua que va a estar cayendo o que estaría yéndose por la calle. Y también ustedes están considerando el, el- las especies salvajes del área, y todo esto contribuye al suelo, a que tengamos un suelo saludable. Tengan siempre en cuenta, esperen gastar como un 10% de su presupuesto. Es decir, si volvemos a hablar acerca de los $10,000, como $1,000 también se van a ir en el suelo. Crear un suelo viviente que sea como una esponja es fundamental, es esencial. Una forma es añadir materia orgánica y también plantar muchas plantas. Esas dos cosas hacen y ayudan a tener un suelo viviente saludable. Queremos que este suelo se vea como en esta foto, y le podemos casi garantizar que si ustedes tienen un suelo de arcilla y no se ve así, pero el suelo de arcilla se puede ver así. Queremos capturar todas las gotas de lluvia que podamos, y la forma en que hacemos esto es redirigiendo estos, esta agua hacia el paisaje. Eso básicamente quiere decir que ya no tenemos jardines planos, queremos tener depresiones, queremos que hayan áreas que estén ligeramente más elevadas. Esperen gastar un 20% de su presupuesto, es decir, $2,000 de esos 10,000. Y eso todo va a ir a este presupuesto de elevar eh, el suelo dentro de y también hacer diferentes niveles dentro de su propio paisaje.
La idea también es seleccionar plantas que requieran menos agua y la manera en que se hace eso es pueden llamar a Calscape. Es un servicio, no se preocupen, les vamos a dar los enlaces para eso, pero seleccionar plantas que requieran menos agua es también saber cuáles son las plantas que están más adaptadas a ese clima. Pero también tienen que pensar fuera de la caja, como se dice. No están irrigando ya tanto, ya no tienen la necesidad de irrigar tanto, porque estas plantas se van a morir si ustedes las irrigan demasiado. Estas plantas solo quieren la mitad o requieren la mitad del agua que ustedes le pondrían al césped, al pasto. Y la forma en que ustedes pueden utilizar este diagrama es que básicamente les estamos indicando que estas son las plantas que solamente necesitarían 10 a 15 pulgadas de agua al año o incluso menos cuando el césped requiere más de 50. Así que como pueden ver, estas plantas son plantas que les van a ahorrar dinero y, y esfuerzo. También queremos asegurarnos de que no solamente están seleccionando plantas que requieran poca o una cantidad moderada de agua, sino que también están seleccionando una diversidad real de las plantas. Queremos que sea un paisaje donde tenemos no solamente una o dos plantas y repetirlas una y otra vez. Eso puede parecer algo moderno, algo bonito, pero en realidad es mm, poco mejor que tener un paisaje de césped. Las plantas necesitan saber tener muchos amigos diferentes, familia alrededor de ellos. Necesitan una estructura de plantas con diversidad para poder asegurarnos de que ese suelo sea como una esponja. Acuérdense que las plantas al hacer cierto trabajo con ellas, requieren este suelo esponjoso. Cuando seleccionamos las plantas y queremos las plantas que necesiten menos agua, es muy importante. Es importante que recordemos cuando seleccionemos plantas que tienen mucha diversidad de estructuras. Se refleja en, tendrán estructuras de estas raíces que en algunos casos pueden crear eh, pro- raíces extremadamente profundas. No queremos plantas que tengan muchas raíces profundas. Si tenemos césped y tenemos una planta que tiene un par de pulgadas de profundidad, pero con las plantas que vamos a reemplazar el césped, nativas de California, especialmente con una diversidad, podemos tener estructuras que son 5, 6 y también inclusive 15 pies de profundidad. Queremos pensar acerca de este proceso y de las plantas y tener esta diversidad, estructura arriba de la superficie y también abajo de la superficie. Y cuando plantamos en forma extensa y diversa, asegúrense que tenga mucha densidad. ¿Qué ocurre entonces? Los polinadores son invitados al jardín por estas plantas, no solamente los polinadores, pero animales predadores naturales. Si tenemos una situación donde no tenemos que continuar, una aplicación de pesticidas para eliminar o herbicidas para eliminar las cosas, plantando en forma densa nos va a traer los, la solución natural a esos problemas y nos va a ahorrar dinero. Si planificamos tener este jardín diverso, tenemos que eliminar todas las cosas eventuales. Algo que no está en la pantalla es eliminar fertilizantes también. Cuando planta en forma densa y diversa no necesitan fertilizantes. Bueno, las prioridades son soluciones naturales. Puede pensar de su tierra, cómo capturar el agua pluvial como planta. Asegúrese de esto para que todo esté plantado. Seleccionando materiales que sean de plantas naturales diversas y densas. Esas son las prioridades. ¿Cómo podemos hacer la decisión de invertir mucho dinero o contratar a un profesional que lo haga?
o hay cosas que nosotros mismos podemos hacer. Bueno, todo se resuelve en este punto. Simplemente una de las cosas que aprendí cuando me volví contratista en un mundo donde está trabajando, hay una opción. Pueden seleccionar cada dos de esos tres elementos. Pueden tener que algo se haga rápido, pero le va a costar dinero hacer eso. Si quiere tener buena calidad, porque si quiere que se haga rápido y no quiere gastar el dinero, la calidad pues, va a disminuir. Por lo tanto, así es como tenemos que pensar acerca de todas estas opciones. A veces tomando el tiempo de hacer algo nosotros mismos es algo que nos puede retroalimentar. Es otro sentido muy diferente de nuestro jardín o paisajismo y muchas veces bueno para nuestra alma que alguien lo cuide. Vamos a revisar esos puntos. Cuando invertimos en profesionales, obviamente ahorramos dinero. Claro, digo, claro, pero quiero asegurarme que si contratan a un profesional, que siempre el contrato tengan una fecha de comienzo y fecha de final. Si hay consecuencias de esa fecha final, es importante que los profesionales tengan un límite de tiempo. La clave de esto es que sí deben tener un beneficio de su experiencia, ya que han hecho varios de estos proyectos. Si lo quieren hacer ustedes mismos, van a ahorrar mucho dinero, pero tienen que aprender de sus errores. Y esta es correcto hacer errores. Una de las cosas buenas de los materiales de plantas, por ejemplo, yo sé que he tenido gentes que lo hacen ellos mismos y reclaman, bueno, lo planté y murió, se secó. Es una experiencia de aprendizaje. El material de plantas es relativamente económico comparado a la plomería y otras cosas. Las plantas son la parte más económica y pueden aprender, inclusive si se secan varias plantas o si puso demasiada agua o no deben estar en ese lugar, no tenga temor de hacer errores. Uno de los beneficios de hacerlo uno mismo son los que us- usted recibe cada momento que haga una cosa uno mismo, ahorra dinero y le da más entendimiento profundo de lo que es la jardinería, una apreciación, el cómo crecen las cosas, ve el proceso más claramente y estimula la creatividad también. Es algo que se nos olvida, es que como seres humanos estamos conectados al tener relación con el espacio que tienen afuera. Y si estamos diseñando el jardín o instalando plantas, tenemos el beneficio de esta estimulación en el cerebro, que realmente es una cosa muy importante para que nos mantenga calmados y en el mundo, digamos, de una perspectiva de diseño, absolutamente puede hacerlo uno mismo. Enseñamos una clase en diseño y no es tan difícil. Hay ciertas cosas que debemos recordar. Pueden pedir un libro o PDF. Es un libro de paso a paso para tener un diseño. Si tiene una propiedad más grande, quizás quisieran contratar a alguien para que pueda medir la propiedad, para crear la base, especialmente si tiene una situación complicada con alguna colina o, como dije, una propiedad más grande, tener los límites de propiedad y apuntar toda la información. Es una inversión que conviene el que una persona pueda hacer la topografía, les puede mostrar todo eso, pero si vive en una situación que es una propiedad más pequeña y no tiene colinas, entonces puede diseñarlo usted mismo. Esta guía es una gran ayuda y también hay ejemplos de proyectos y diseños en la página web de Valley Water. Les voy a pedir que pongan un enlace en el chat para que directamente puedan ver estos ejemplos de proyectos.
tomar clases es una muy buena forma de hacer esto, el aprender a hacer como los diseños. También puede trabajar con un profesional y algo que deben entender cuando trabajan con un profesional. Entre más piensa con anterioridad acerca de su visión en relación al jardín, es mejor. Los mejores clientes que vinieron conmigo con un libro. Y ese libro tenía ilustraciones. Obviamente no va a ser un libro, va a ser en línea quizás, pero bueno, son ilustraciones, cosas que demuestran lo que quieren comprar o plantas que quieren, o quizás sería un tour de la vecindad mostrando otros jardines que ustedes admiran. Y también me han traído ilustraciones de materiales que les interesaba. Esto ayuda mucho para los profesionales. Entre pueden tener más organización. Desde un principio será mejor. El profesional no le puede decir específicamente qué debe ocurrir con su jardín a menos que sepan qué es o qué les interesa en su propia casa. Si tiene una colina o una subida, podría tener un profesional que los ayude específicamente en este espacio. O si tiene erosión y está muy inclinado, es importante que tengan un profesional al que contraten. Es un ingeniero civil y también potencialmente pueden contratar un arquitecto de jardinería. Pero en la mayoría de los casos, un ingeniero civil se va a requerir para poder ayudarle con el poder navegar con las dificultades de trabajar con una colina. La responsabilidad de diseñar algo en una colina es un poco comprometedor porque si algo se mueve o si la irrigación se quiebra o si hay una inundación que toma la porción de su colina, toda esa responsabilidad puede sumarse en contra de usted si no ha contratado a un profesional que pueda planificar cómo se debe hacer desde un inicio y dar restricciones locales en cómo mover la tierra alrededor de su jardín y cómo capturar agua pluvial. Y los ingenieros civiles conocen todas esas reglas a fondo y recomiendo que contraten a un profesional en este tipo de situación. Les daremos información básica para que puedan hacer elecciones en relación a cómo reunir el agua pluvial. Es algo que vamos a hacer en un par de meses. Definitivamente se recomienda que contraten a un profesional. Cuando llegan a la fase de construcción de su proyecto, habrá varias cosas que absolutamente pueden hacer ustedes mismos. Pueden contratar a un profesional que venga y pueda remover su césped. Bueno, es importante no aplicar herbicidas en su área de jardín. Si quiere remover su césped sin tener que utilizar sprays, bueno, lo tienen que cortar y es un trabajo arduo, difícil. Toma mucho tiempo, aunque es fácil, pero sí toma tiempo, especialmente si tiene un espacio grande. Es cortarlo primero y excavar y tirarlo y obviamente llevarlo a un lugar donde se puede tirar. Contratar a un profesional para que haga este trabajo es una muy buena alternativa, pero al decir eso, usted mismo lo puede hacer, especialmente si tiene un sitio más pequeño, puede rentar un cortador que puede caber en su carro. Tengo un carro pequeño, pero puede ser pequeño. Es un aparato pequeño, pero lo puede rentar en una tienda y se lo pondrán en su carro. Inclusive podrían entregarlo por la tienda y este cortador de césped le va a dar la oportunidad de remover el césped y podrá hacer una decisión si quieren rentar un basurero.
un contenedor de basura para poner ese césped ahí, o si lo tiene que utilizar en otra forma, lo puede reciclar de alguna forma, o como una parte para compostar y eliminarlo eventualmente. Traten de resistir el uso de herbicida, especialmente si lo va a hacer usted mismo. No recomiendo que ap- apliquen ese tipo de herbicidas. Es algo que se aplica mejor por cuando lo hacen profesionales. Puede haber consecuencias en la aplicación de los herbicidas. Si lo van a cortar, trate de hacerlo usted mismo o si no, pueden contratar a un profesional cuando tienen esta césped. Lo mejor es pedir un contenedor de basura donde lo pueda desechar y también se lo pueden llevar. No lo puede guardar, pero esencialmente la forma más rápida es tirarlo a la basura. Una vez que remueven el césped, van a hacer un área especial para capturar el agua pluvial. No necesitan excavar demasiado, que es algo importante para que tengan un espacio suficiente para mantener el agua. Tiene 6 pulgadas de profundidad y 150 pies cuadrados por cada 1000 pies cuadrados. Todo está en el libro, pero el punto no tiene que excavar más de 6 pulgadas. Usted lo puede hacer una vez más. Si tiene alguna dificultad con su espalda, obviamente, quizás es mejor que contrate una persona que lo haga. O los nietos lo podrían hacer, es posible. Bueno, el cambiar su tierra en una esponja o tierra esponja, tipo esponja, es el siguiente paso. Remueve el césped, prepara el espacio para el agua pluvial y después entra en el composta y tiene varias capas de papel y composta, o más bien mantillo para que pueda comenzar el proceso de construir su tierra. Una vez de hacer este espacio, que es un espacio de abono orgánico, les vamos a mostrar cómo hacerlo. Hay paso a paso en el libro. Es algo que se hace mejor con muchas manos ayudando. Lo he hecho yo misma, he tratado de hacerlo, es un desafío bastante grande. Yo también tenía 30 años menos. Así que en realidad, si es que van a hacer algo como por ejemplo hacer el mantillo o el compostar ustedes mismos, tal vez necesiten un grupo, inviten a sus amigos, a su familia para hacerlo. Alguien tiene que sostener la manguera al mismo tiempo que ustedes están desenrollando el material. Así que para poder ordenar, para poder pedir composte o mantillo, va a ser mucho más barato si lo piden al por mayor. Así que tener un lugar al donde vayan a entregar este mantillo va a ser mucho menos caro que tener que si se los envían a ustedes en bolsas. Así que todo el mantillo que van a necesitar es lo que ustedes ven en esta fotografía para cubrir 1000 pies cuadrados de paisaje de 3 a 4 pulgadas de profundidad. Con este mantillo, en realidad, 3 a 4 pulgadas de mantillo es lo que quieren obtener. Así que, así como lo están viendo aquí, van a necesitar un lugar muy grande. Ahora, eso sería diferente si va a haber un grupo que lo va a mover. Eso lo pueden hacer en un día, pero si lo van a hacer solos, puede ser todo un fin de semana. Lo otro es que esta entrega es probablemente una entrega de un lugar en donde se pidió y se pagó ese mantillo. Si van a obtener una entrega que sea gratis, lo más probable es que se lo van a entregar en 20 yardas y seguramente hasta 40 yardas.
de mantillo. Así que imagínense el doble de esto o incluso el cuádruple de esto, que van a venir en camiones muy grandes y que van a necesitar para poder prepararlo y ponerlo. En ese caso, están usando un recurso gratis. Seguramente van a querer decirle a sus vecinos que que usen las lo que les recomendamos más bien es, si van a bloquear, si van a obstruir. Entonces, cuando estén plantando, es muy importante que les recomiende plantar lo más posible ustedes mismos. Y ustedes pueden usar incluso semillas para poder empezar a plantear su paisaje, créanlo o no. Pueden plantarlas en contenedores, incluso usar estas semillas para llenar los hoyos. Seguramente es la forma que va a ser más barata, pero también, si es que van a estar comprando plantas, les recomendamos que ustedes compran la cobertura del piso con plantas pequeñas que se llaman plantas planas. Este es un ejemplo de una planta plana que puede cubrir el suelo. Cada una de estas plantas planas les van a dar 16 a 64 plantas. A veces estas plantas planas vienen en contenedores de 4 pulgadas dentro de ellas, así que si ese es el caso, van a recibir 16 plantas individuales. Pero cuando ustedes ven esto que está aquí, se puede dividir en piezas más pequeñas y hacer 64 plantas diferentes de esto. Cuando ustedes ordenen estas plantas o quieran comprarlas, van a comprarlas de un tamaño de galón, es decir, el contenedor va a tener el tamaño del galón. Y aquí tenemos tres diferentes tamaños de plantas típicas. A la izquierda tenemos lo que se llama la de 4 pulgadas o de un cuarto, el planter, que es de un galón aquí en el medio, y la de 5 galones a la derecha. Quiero recordarles que cuando estén plantando, ya sea con un profesional o ustedes solos, lo hagan plantando la planta desde la planta más pequeña que puedan. Sé que parece que no tiene sentido, que queremos una gratificación instantánea en esta sociedad, pero lo que queremos hacer es plantar plantas muy pequeñas, que en realidad queremos adaptarlas y establecerlas dentro de nuestro paisaje para que puedan crecer más rápidamente. Generalmente son mejores. Y como pueden ver aquí, estos tamaños, incluso a veces son dos tamaños más grandes, pero en esta foto, como se puede ver esta planta pequeña en el contenedor de una cuarta, esta planta generalmente se puede plantar de 3 a 4 pies de ancho. Es decir, a fin de año va a ser de 3 a 4 pies. Si quieren ahorrar dinero cuando hay que comprar entonces, como les digo, al por mayor. Si van a plantar árboles, es hora de empezar a buscar árboles de 5 galones o de 15 galones. Ese es un buen tamaño, estos árboles. Todos pueden ser un poco diferentes. Generalmente crecen más lentamente y quieren ustedes es decir, dejar espacio para lo que van a plantar. La mejor manera de hacer eso, por ejemplo, para plantar roble, es plantar algo muy pequeño, sobre todo al plantar árboles nativos. Pero para muchos de nosotros, y vamos a terminar usando eh, las de 15 galones para estos árboles. Así que asegúrense que se ve como un árbol. No necesitan algo más grande que eso. Ahora recuerden que les dije que hay que plantar de manera densa, pero diversa. Bueno, la parte de la densidad es muy importante. Muchas veces les damos guías de solamente de plantar unas cuantas plantas por cada 100 pies cuadrados, pero en realidad la mayoría de las plantas que ustedes tengan en su paisaje, mientras más tengan, mejor desarrolla su paisaje y menos agua va a necesitar ese jardín. Esto se debe a que las plantas trabajan juntas para poder tener ese suelo esponjoso, que es lo que queremos. Y como resultado, los sistemas de las raíces dentro de este suelo esponjoso retienen aún más agua, lo que significa que no tenemos que regarlas tanto.
y mantenemos estas plantas felices, contentas, al tener esta densidad de plantas de diferentes alturas. También tenemos ahora sombra para las plantas y también para el suelo. Así que tenemos un sistema de enfriamiento natural en general. Escojan con cuidado estas plantas. Sepan hasta qué tamaño va a crecer esa planta, hasta cuando llegue a su madurez completa. Cuando compren sus plantas, digamos que van a comprar plantas de 1 galón. El arbusto de 8 pies va a ser como una planta de 1 galón, perdón, un, un- pe- una planta perenne de 2 pies. Están en un contenedor de 1 galón, pero después van a crecer mucho más. Y para poder cubrir el mismo espacio como un arbusto, van a necesitar 4 de estas plantas perennes. Así que hay que pensar acerca de esto cuando seleccionen sus plantas. Sé que a veces no tiene sentido, mucha gente piensa que hay que mantener todo bajo control, mantener todo pequeño, pero recuerden que tienen que pensar qué tan grande, cuánto van a crecer estas plantas. Eso también es una forma de ahorrar dinero. ¿Saben? Cuando las plantas crecen, cubren más áreas. Ahora, ¿cómo consideramos si necesitamos irrigación? Bueno, ciertamente para empezar, nos gustaría tener irrigación, pero su estilo de vida eh, puede lograrlo. Ustedes, sería bueno que tengan partes de su jardín que no estén irrigadas desde el principio. Son lugares en los que ustedes pueden irrigar ustedes mismos a mano, o tal vez tener un jardinero que irrigue a mano. Ustedes pueden tener después un sistema de irrigación en un área que esté más lejos de la casa y tener otras áreas que estén cerca de la casa donde ustedes irriguen a mano. Es importante y es algo que hay que pensarlo seriamente. Parece que no tiene sentido, pero cuando uno no instala irrigación, entonces nos damos cuenta de cuán poca agua necesitan las plantas. Cuando empecemos con la irrigación, tenemos que estar pensando en qué condición está el sistema. Si el sistema es viejo, antiguo, diría que más de 5 o 6 años, entonces tal vez sea beneficioso para ustedes traer a un profesional que evalúe ese sistema, tal vez a un diseñador para que también lo haga, o podrían tener a su contratista de paisaje. Si la condición de su irrigación de paisaje está como estas válvulas que controlan su irrigación, necesitan un reemplazo completo. Lamento decirlo, pero la pregunta es, si tienen un sistema de irrigación bueno desde un principio, ¿van a poder convertirlo después o lo van a abandonar? ¿Van a empezar desde cero? Esta es una inversión muy grande, una inversión muy grande. Ustedes definitivamente quieren contar con los servicios de un profesional que tenga que hacer lo que a plomería se refiera. Y aquí existe esto se relaciona también con la irrigación. Lo que recomendamos es que utilicen los servicios profesionales de alguien que haga las zanjas para las instalaciones de esas tuberías laterales. Así que, como lo ven aquí, este es un sistema que se está convirtiendo a un sistema rociador o goteador. El, el dueño va a instalar estos rociadores y estos goteadores ellos mismos. Y les vamos a mostrar eso en un segundo. Pero es mucho más fácil cuando lo hacen los profesionales porque hacen las zanjas a la profundidad correcta y después pegan o juntan estas tuberías de manera apropiada. Esto les ahorra dinero a largo plazo. Y también tenemos que tener en cuenta que al contratar a un profesional, al comprar este equipo, el equipo que estén comprando, asegúrense que sea y que tenga la etiqueta de WaterSense. En lo que a la parte de las tuberías del sistema de irrigación por goteo se refiere, esto es algo que ustedes pueden instalar ustedes mismos, no es muy complicado. Ustedes pueden tal vez ver un video tutorial o obtenerlo de su diseñador o de un contratista, pero instalar las tuberías uno mismo es definitivamente algo que se puede hacer y es divertido. Como les he mencionado un par de veces, realmente queremos ahorrar dinero y agua.
Antes le decía a mis clientes, siempre les decía a mis clientes que sí, muchas plantas no necesitan la irrigación constante. Les va bastante bien, lo hacen perfectamente bien cuando se les irriga a mano y también los mantiene a ustedes en contacto con su jardín y eso es mucho mejor. Ahora, si ustedes deciden no utilizar a un profesional para ninguno de los aspectos de la instalación, para el proyecto, y ustedes contratan a alguien que tal vez sea un profesional, que se, como, de repente no es un profesional, de repente es un jardinero o una persona de mantenimiento. Fíjense primero si tienen licencia profesional. Si no tienen la licencia y ustedes toman la decisión de trabajar con ellos, ustedes lo pueden hacer. Pero quiero que sepan y se aseguren de que ustedes entienden que están aceptando toda la responsabilidad financiera por cualquiera de las cosas que puedan suceder en su propiedad. Ustedes absolutamente no pueden después demandarlos a ellos, o si algo les pasa a ustedes, a los trabajadores o a sus vecinos, su propia, su propio seguro de propiedad es el que va a pagar. Así que asegúrense de abrir muy bien los ojos cuando estén contratando a alguien que no tenga una licencia profesional, porque ustedes se están comprometiendo a correr esos riesgos ustedes mismos. También asegúrense de tener la información correcta, de ir a las clases, de hacer preguntas. Otra forma de ahorrar dinero en su proyecto es para prepararlo desde un principio. Y es lo que recomendamos. Llamamos esto para quitar una sección del, del césped. Por ejemplo, alrededor de los senderos o de donde las aceras, las banquetes, esto nos ayuda también y nos permite recibir también el, el descuento, hacer el trabajo y tener la oportunidad de hacer los experimentos, de aprender cómo hacer la irrigación y cómo hacer la... Es posible que todo esto sea demasiado para ustedes. Brent les está mostrando cómo revisar y cómo manejar su césped. Si no van a recibir el reembolso, podrían mantener el césped y pueden poner mezcla de diferentes plantas nativas encima y diferente tipo de plantas y reducir la cantidad de agua que apliquen a su jardín, pero esencialmente lo están convirtiendo sin quitar el césped. Es un diferente tipo de paisajismo, pero es para que usted pueda entrar en el proceso en un costo muy bajo porque están utilizando las semillas y mientras se construye la tierra y nos familiarizamos con nuestros jardines, puede haber transición plantando otras plantas en esa mezcla o removiendo parte de eso para volver a plantar. Es una transición a bajo costo. ¿Hay otras formas de ahorrar? Absolutamente. La mantilla puede ser gratuita, se puede comunicar con gente que está cortando ramas de árboles, se pueden comunicar. Es fresco y es lo mejor, quiero decirles que es más posible que van a venir en contenedores muy grandes. Y si tiene desechos verdes, si han tirado un árbol o han cortado ramas, pueden utilizar lo que se llama Hugelkultur. ¿Qué significa? Es, en realidad, pueden enterrar esa madera en su jardín, puede reunir la madera, lo puede cubrir con tierra y pueden plantar encima. Quise decir la tierra. Y como pueden ver aquí, se pone en lugares específicos, puede mejorar la funcionalidad de su jardín y no está pagando para remover el material. Está reciclando lo que considera un producto de desecho en su mismo jardín. Y se ve muy bello después. Simplemente es una forma de hacer una variedad en relación a la densidad de su
de su jardín. Nunca utilicen este tipo de tela. Nunca utilicen este tipo de tela para cualquier construcción. No necesitan ninguna tela como esta que se muestra. Si el contratista está tratando de poner presión para poner este tipo de tela, traten de conseguir otro contratista. Cuando necesitan construir sus jardines para el agua pluvial, simplemente cúbranlo con mantillo y plantas. Si quiere en un futuro poner semillas, plantar semillas o traer ciertos materiales que puede ayudarles a ahorrar dinero al no llenar estos completamente con pedazos de rocas o tierra. Hay muchas ventas de planta en línea, muchos recursos, muchas veces regalan la gente o intercambian plantas. Si tiene un espacio, una sociedad de horticulturistas, cada mes tiene una reunión donde ellos mismos comparten semillas y todo tipo de plantas. Es una muy buena forma de recibir material de plantas y pueden simplificar su visión también una vez que pasen este proceso de planificación, entienden su presupuesto. Pueden regresar, pueden decir, no necesito un lugar muy elegante, puedo poner una mesa de picnic para comenzar. Lo mismo con sus caminos, no tiene que instalar gastar todo ese dinero para instalar sus caminos. Puede poner un camino de mantillo y puede agregar después el concreto más adelante. Es una forma más económica donde puede comenzar y ver cómo trabaja y después puede expandir definitivamente. Puede poner sus propias fuentes. Hay miles videos de cómo convertir diferentes cosas a tipo fuentes y la vida silvestre lo va a apreciar. Pueden hacer su composta y también puede reunir estos lugares para reunir gusanos. Es la pizza, digamos, para la actividad de microbios en la tierra. Esa es la pizza, la comida que alimenta la tierra. Recomendamos que haga esto, ya sea compostar. Los tesoros se encuentran en ventas de garage y Facebook también. La gente regala muchas cosas en Facebook. Yo gento amistades profesionales que han hecho jardines de este tipo, construyendo una casa para pájaros o para traer también abejas. Es algo muy bueno. Esas cosas que embellecen a su jardín. No tenga temor de utilizar cosas que encuentran. Por ejemplo, estas ramas que puede ver aquí son simplemente son ramas y cada cosa puede ser una maceta. Y un par de pensamientos finales, no se olviden, lo que estén invirtiendo en el diseño, la instalación, en este proceso, es una cantidad de dinero, obviamente, pero habrá un mantenimiento también. Habrá una inversión continua que tendrán que hacer mientras siguen planificando. Claro, van a pensar de en qué formas puedo reducir la cantidad de mantenimiento que necesito en un futuro, pero sí necesitan que recordar que tienen que poner algo de dinero al lado para mantenimiento. Inclusive si hablamos de jardines con bajo mantenimiento, no existe eso. Cada paisajismo necesita mantenimiento. Tome ventajas de estos incentivos y reembolsos son fantásticos y les pueden ayudar en su inicio. Y yo pienso que el diseño y la ayuda es increíble y también hay otras gentes en la comunidad que pueden ayudarlos. Los jardines, los maestros en jardines, su misión es proveer a ustedes su información de expertos en sostenibilidad y jardinería. Definitivamente comuníquense con los jardines, maestros jardineros, las municipalidades, las obras públicas, en una visión de sostenibilidad, podrían tener recursos
Posiblemente hay jardines comunitarios en su área también. Recomendamos realmente, yo sé que es una edad donde no hablamos con los vecinos, pero muchos recursos se comparten. No siempre necesita tener un cortador, digamos, de pasto, pero puede rentarlo por un fin de semana y dos o tres vecinos lo pueden compartir. El compartir sobrantes de plantas, eso siempre es un recurso que puede compartir y van a recibir un precio descontado en vez de que tener que comprar, rentar o tener que recibir materiales que son entregados y lo compran a granel. Así se pueden ayudar los vecinos y disfrute el proceso. Definitivamente es la oportunidad de estar en su jardín en vez de que otra persona llegue y lo construya. Usted puede hacer por sí mismo todo esto o mucho de esto. Quiero recordar a todos que la siguiente clase, yo pensé que la siguiente clase era agua gris, pero quizás sea cómo capturar agua pluvial en octubre 23. En la siguiente clase, esperamos verlos aquí. Vamos a sacar una encuesta para la evaluación. Voy a dejar de compartir y tomaré preguntas. Muy bien. Aquí está la encuesta. ¿Hay nuevas preguntas? Estuve muy ocupado. Sí, sí, estuve contestando varias preguntas. Nick también me apoyó en esto. Gracias, Nick. Ah, muy bien, muchas manos pueden ayudar aquí. Bueno, escribí un par de notas antes de las preguntas, un par de cosas que yo creo que pueden ayudar. Desde un principio, cuando se planifican un jardín, cuando comienzan el proceso de la instalación, hagan las cosas que están subterráneas primero. Es, sí, muy buen punto. Lo más profundo, y comience lo profundo. Si tiene que trabajar con líneas eléctricas o de gas o su irrigación y después los sistemas de raíces de los árboles y trabajar hacia arriba, hacia la superficie. Yo pienso que es muy importante y le va a evitar dolores de cabeza. Es muy bueno y estoy agregando esas diapositivas. Gracias. Bueno, muchas preguntas acerca de la tela eh, que se utiliza para poner una capa. Bueno, vamos a negar esto. No trabaja poner este tipo de tela. Simplemente trae más plantas silvestres y cubren esta tela. No va a ser su proyecto, su producto final, con lo que lo cubran. Hay suficiente espacio y las plantas silvestres van a crecer. Inclusive si pone piedras, habrá un espacio y estas plantas silvestres pueden crecer, seguir creciendo, se van a sorprender. Con una perspectiva ecológica no quiere ninguna barrera entre la atmósfera y su tierra. Hay muchos nitrógeno en la atmósfera y las plantas necesitan nitrógeno. Se lo está tapando, no es bueno para sus plantas. Quiere el intercambio de gases, así que no ponga este tipo de cubierta. Sí, exactamente. Y finalmente, las plantas silvestres crecen arriba de la tela, de todos modos, y ponen sus raíces por medio de la tela y es pérdida de dinero, esencialmente.